siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu vida por mí, lo diste
Pero muy buenas tardes, amada iglesia. Es para mí un profundo regocijo. Es un regalo de Dios que quiero compartirlo con ustedes, porque Dios nos regala esta hora. Y qué lindo es la hora cuando como iglesia nos reunimos, nada más y nada menos que para estar en la presencia de aquel que nos amó sin límite alguno. El Señor les bendiga y seguramente el Señor nos estará regalando una tarde preciosa. Declaro a la iglesia el hallarnos ante la santísima presencia de Dios, a quien adoraremos, y ante Jesucristo, nuestro amado Señor y confesor, a quien confesaremos nuestros pecados, conforme nos enseñan las Sagradas Escrituras, diciéndonos: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos al Señor nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestras iniquidades y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es por ello que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y así, como hube leído en la Sagrada Escritura, nos acercaremos al Señor reverentemente, con un corazón contrito y humillado, porque esa es la calidad de un corazón que Dios no rechazará, pero con confianza, pues nos estamos acercando a lo que yo desde lo personal denomino el altar mayor, sí, el trono de la gracia, porque vamos a conquistar el corazón de Dios con un corazón ennoblecido por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Confesemos al Señor nuestros pecados. Gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan preciosa
de poder acercarnos ante tu divina presencia. Y lo hacemos, Señor, con humildad y sencillez de corazón, con un corazón contrito y humillado delante de ti. Gracias, Señor, por estar sentado en ese trono de gracia, por ser nuestro confesor. Abrimos nuestro corazón y te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras equivocaciones. Gracias. Gracias, Señor, por estar donde estás y por ser como eres. Lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, Padre amado, oramos a ti en el nombre bendito de Cristo el Señor. Pues en esta hora sentimos la inmensa necesidad de agradecerte, porque has enviado a Cristo el Señor y a Dios el Espíritu Santo para que esté con la iglesia. Pero también agradecerte porque fue constituido este trono de gracia, este altar mayor, donde Cristo el Señor está sentado para ejecutar, para dar cumplimiento a su ministerio sagrado. Gracias, Señor, por estar donde estás, por ser como eres. Gracias por inclinar tu oído a nuestra confesión. Y nos volvemos a ti en esta hora. Oh sí, nos volvemos a ti con un corazón contrito y humillado, porque sabemos conforme a tu palabra que ese es el corazón que tú no rechazarás. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites en esta hora nada más y nada menos que con confianza acercarnos ante tu divina presencia. Y lo hacemos arrepentidos, porque eso significa la expresión contrito, arrepentido, porque somos faltos delante de ti cada día, Señor, y te pedimos perdón. Perdona nuestras faltas, nuestras equivocaciones. Perdona nuestros pecados, Señor. Santifícanos, purifícanos, límpianos, Señor. Ayúdanos a vivir en rectitud y en santidad. Gracias. Gracias porque has enviado, oh Señor, a Dios el Espíritu Santo para que esté con nosotros en esta hora. Y es Él quien nos lleva de su mano, bajo su consejo sabio, su dirección maravillosa, a tus pies, ante el trono de la gracia. Gracias, amado Espíritu Santo, por ser nuestro paracleto, nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro pastor, Dios con nosotros. Queremos pedirte, oh Padre, que en esta tarde podamos tributarte nuestro culto racional, que sea grato delante de tus ojos, Señor, y todo lo que hagamos pueda complacerte. Te agradecemos, oh Dios de amor, oh Dios de toda gracia y de toda bendición, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús, por medio del cual, juntos y unánimes, queremos tributarte toda gloria, toda honra y todo honor, por siempre jamás. Amén, amén y amén. Y desde sus hogares vamos a unirnos y vamos a entonar este hermoso himno, cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero
mi alma gozará cerca de ti. Sí, mi voz alabará, claro que sí. Mi voz, su voz, nuestras voces unidas alabarán el nombre del Señor por la eternidad. Tu dulce nombre allí, nombre allí. Y mi alma gozará cerca de ti. Para seguir cantando esta hermosa canción, sí, cantándosela al Señor, porque realmente nos estamos preparando un día. Aquí estamos disfrutando y gozando parte de lo que hemos cantado. Estamos cerca del Señor, estamos en comunión con el Señor, pero llegará el día cuando cara a cara veremos su rostro y Él oirá nuestra voz. Sí, nuestra voz unida, nuestras voces. Creo que unidas con las voces de los ángeles, que juntos entonaremos al Señor esta canción maravillosa. Cerca de ti, Señor, quiero morar, aquí en la tierra y por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria sea al Cordero de Dios. Muchas gracias, mis amados. Bien, vamos a ir rapidito al mensaje de la palabra del Señor. En esta tarde, pues luego tenemos el servicio de Santa Comunión. Y para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Capítulo 21 del Evangelio según San Juan, y vamos a escoger de allí una pequeña porción de la Sagrada Escritura para fundamentar el mensaje de lo que Dios quiere acercarnos en esta hora. Capítulo 21 del Evangelio según San Juan, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Palabra de Dios. Aquí nos encontramos con un cuadro muy propio de la época y también de la nuestra. Un grupo de discípulos que estaban juntos. Ellos se conocían, eran amigos. Además de ser hermanos en la fe, eran amigos. Y no solo que eran hermanos en la fe, eran amigos, sino que también compartían las mismas labores. Ahora, podría decirles que es bueno estar juntos, pero no siempre. Es bueno para lo bueno, pero no es bueno
para lo que creemos sea bueno. Hay cosas que nos parecen justas, ciertas. Sí, creemos que muchas veces nos puede llegar hasta asistir el derecho y la razón, pero ¿será tan así? Veamos pues. Pedro, un avesado pescador, un empresario de la pesca, era un hombre profesional en lo que hacía. Él conocía muy bien lo que era el oficio, el rubro, el paño. Sabía muy bien evaluar la situación. Y creo que según su criterio, sus conceptos, sus pareceres, le llevaron a decir: voy a pescar. Seguramente de que había quietud, calma. Tal vez no había ni siquiera vientos en superficie. El mar se presentaba calmo, sereno. Todo indicaba, seguramente, si no, Pedro no hubiese tomado esa decisión que tomó: ir a pescar. Una cosa es ir a pescar hoy, con todos los adelantos tecnológicos, pero ir a pescar en aquel entonces era cuestión de realmente ser un entendido en la materia. Ahí no había motores que impulsaran la embarcación. Todo era a fuerza de remo, de brazos. Así que él tomó esa decisión. A mí me asusta la decisión de Pedro. ¿Qué error puedo decir? Usted tal vez frunza el ceño y me diga: pero reverendo, ¿qué hubo de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Dónde está lo malo de que un hombre sapiente en su profesión diga que va a hacer tal cosa estando seguro de que lo que iba a realizar era lo correcto? ¡Qué error! ¡Qué grave error! Les dije que muchas veces creemos que nos asiste el derecho y la razón. Pedro creía exactamente lo mismo. Realmente él conocía su trabajo. Podíamos decir que tenía buen olfato. Conocía, tal vez miraba el mar. Y para este hombre avesado en la pesca, seguramente que desde la orilla ya discernía dónde estaban los cardúmenes de peces para ir y pescarlos. Él lo dijo con seguridad, con certeza, con convicción. Él creyó que era el momento. Por eso dijo resueltamente: voy a pescar. Así que, más allá de que este empresario tenía olfato, conocía su trabajo, más allá de que él mostró seguridad en su apreciación, más allá de que él era un hombre entendido y capaz, y él sabía que esa barca se movía solamente con la fuerza de los brazos. Así que no era fácil mover esa barca, no era cosa liviana, no era cosa sencilla. Había realmente que poner lo mejor para poder navegar desde la orilla hasta el medio del mar. Y ¿sabe una cosa? A Pedro no le faltó obsecuentes. Sí. Personas sumisas,
Personas que enseguida están de acuerdo. Oyen algo que según su saber y entender les permiten sumarse a los pareceres, a los dichos, a las acciones de otras personas. A Pedro no le faltó la compañía de obsecuentes que inmediatamente ellos le respondieron y le dijeron: vamos nosotros contigo también. Claro, también eran pescadores, también conocían el oficio. Yo creo que sin ningún lugar a dudas ellos sabían lo que estaban diciendo y que lo que se habían propuesto les iba a permitir alcanzar un regreso feliz. Así que podemos decir que se embarcaron juntos. ¡Qué error! Ya por segunda vez. ¡Qué error! ¡Qué grave error! Se embarcaron juntos a los dichos de Pedro. ¿Qué error estoy señalando? Trate de no embarcarse rápidamente ante los dichos de terceras personas, porque puede cometer el mismo error que cometieron ellos. No sea obsecuente, no se embarque. Así que podríamos decir que hicieron causa común, lo que los llevaría a un salto al vacío, a un salto a la nada. Fíjense, todo parecía para bien, pero por tercera vez, ¡qué error! Así que los discípulos erraron y cometieron el error por haber hecho de su cabeza, como decimos nosotros comúnmente hablando, hicieron la personal. Sí, claro, muchos años de autosuficiencia. Ellos se sentían así, autosuficientes. No se iban a embarcar en una empresa que les iba a traer pérdida, pero iban a recibir una gran lección. ¿Y saben una cosa? ¿Cuál fue el error que cometieron? Y que hoy en día es un error generalizado, un error común. Porque al igual que ellos, también muchas veces nos sentimos suficientes, autosuficientes. Nos sentimos conocedores. El error que ellos cometieron fueron haberse olvidado de quien no debieron haberse olvidado. Se olvidaron del Señor. Y sin el Señor se subieron a la barca y sin el Señor comenzaron a bogar mar adentro. Tal vez estaban ensimismados en sus razonamientos, en sus pensamientos, en sus criterios, en su buena fortuna, en sus buenos pareceres, y comenzaron a navegar mar adentro. Así que me imagino verlos esa noche. Estoy seguro de que lo primero que sufrieron fue el desconcierto. Habrán llegado a un determinado lugar. Ellos conocían perfectamente bien el espejo de agua. Y habrán lanzado sus redes
y habrán esperado el tiempo necesario y suficiente para que esas redes se llenaran de peces. Y cuando estimaron, según la sabiduría que ellos tenían y el conocimiento de sus labores, de su profesión como pescadores, izaron, levantaron las redes, y cuando la red rompió el espejo de agua, solamente se oyó el chirriar del agua que se desprendía de las redes y golpeaba contra el espejo de agua. No había nada. Creo que estaban desconcertados en medio de la noche, porque en realidad estar en una barca, que hoy bien podríamos decir, trazando un paralelo con las actuales, no era más que una cáscara de nuez flotando en medio del mar, con el agravante de estar en medio de la noche. Así que creo que estaban en medio de la nada. Y habrán movido la barca de un lado para el otro, y la operación volvió a repetirse una y otra vez. Una y otra vez, 2, 3, 4, 5, 6 veces. La Biblia no me lo especifica las veces que movieron esa barca para lograr encontrar el cardumen de peces, pero sí me dice que esa noche, 5 o 6 horas allí en medio del mar, esa noche no pescaron nada. El desconcierto, el desasosiego, realmente podríamos decir que llegó el momento en que tomaron la decisión de regresar. Ya estaba clareando, ya se venía el alba. Así que me imagino, porque es como si me subiese, o al menos intento subirme a la barca y estar allí con ellos, en medio de ellos, observándolos, y creo que no me equivoco de que en sus rostros solamente había desilusiones. A la usanza de una expresión nuestra muy común, bronca. Sí, ellos sentían eso, sí sentían desilusión, bronca, y seguramente que al estar cansados, con sueño, con frío y volver derrotados, no habrá faltado la discusión entre ellos, porque cuando todo va pintando, la obsecuencia está ahí. Claro, va pintando, no sabemos lo que termina de pintar. Pero cuando lo que creíamos se tornó en un fracaso, entonces ahí ya los conceptos cambian, los pareceres cambian. Y seguramente que alguien le habrá espetado a Pedro diciendo: ¿cómo se te ocurrió salir a pescar esta noche? Vos que lo sabés todo. Y seguramente que Pedro, que era bastante mal agestado, le dijo: yo a vos no te invité. Yo dije voy a pescar y ustedes me siguieron. Ustedes se subieron a la barca porque quisieron. Claro, es que cuando llega la hora de dilucidar la cuestión, cada cual toma su propia posición y habla según su propia perspectiva. Así que así estaban regresando, cansados, con sueño, con hambre. Alguien diría: doctor, con apetito. Usamos más la expresión común. Pero sea hambre o apetito, es exactamente lo mismo. Pero así regresaban, porque realmente fueron a trabajar. No fueron de paseo, no fueron a tomarse una jornada de extendimiento.
Se embarcaron en algo que no los bendijo. Se embarcaron en algo que no encontraron la bendición del Señor, porque precisamente lo hubieron dejado de lado, no lo tuvieron en cuenta. Y eso es lo que sucede cuando allí aparece alguien que dice algo, que va a hacer algo, alguna ocurrencia. No sea obsecuente con las ocurrencias de nadie. Consérvese puro. Cuide su salvación. Mirad por vosotros mismos, dice el Señor, y por vuestra salvación. Ellos hicieron causa común. No haga causa común con aquellas cosas que se pueden llegar a entender o a creer que pueden resultar beneficiosas o buenas, cuando lo que subyace solamente es la nada, es el vacío, porque no está el Señor. Y en esa barca lo que faltó precisamente fue la presencia del Señor. Así pasa ante lo inconsulto. Ellos no consultaron al Señor. Y a veces nos aventuramos a hacer cosas y a decir cosas inconsultas. No consultamos al Señor, no consultamos al obispo, no consultamos a los pastores, no consultamos a los líderes. Nos embarcamos de una, creyendo de que las cosas van a salir según la perspectiva con la cual estamos observándolas. Pero después, a la hora de la verdad, nada de lo que se esperaba, nada se produjo. No se acostumbre a realizar cosas de manera inconsulta. Nunca se deje llevar por impulsos. Sí, estos por lo general nos arrastran al perjuicio. Los impulsos generalmente no nacen del corazón, sino del impulso de una mente que está aprobando lo que la mente no entiende ni sabe. Así que ahí estaban los discípulos cerrados, regresando, ensimismados en sus razonamientos, y podríamos decir, como se dice que muere el calamar, estaban ahogados en su propia tinta. Eran pescadores. Todavía no habían tomado conciencia del origen de ese mal que estaban padeciendo. Ellos, por tercera vez, lo repito, se olvidaron del Señor, no consultaron al Señor, se dejaron arrastrar por los dichos de un tercero y obraron conforme al impulso de su mente, creyendo lo que no debían haber creído. No tuvieron en cuenta para nada al Señor, y así les fue. Tanto que podríamos decir, porque como les dije, casi como que me subo a la barca, y yo sé que cuando las cosas no andan bien, lo primero que aborda a la persona es la indisciplina. Así que el regreso de esos pescadores, ahí en esa barca, yo creo que estaban en un estado de indisciplina. Ahora, más allá de lo que sucedía allí en esa barca, el Señor estaba atento a los sucesos. El Señor estaba en la orilla. Qué lindo saber que el Señor siempre va a estar atento. Entonces, cuando estimo que ya estaban llegando, ya prácticamente de día, les preguntó, seguramente que el Señor habrá alzado la voz, y les dijo:
¿tenéis algo de comer? La Biblia nos dice que hubo una respuesta tajante, a secas. ¡No!, le dijeron. Así que habrá sido una respuesta no solo tajante, sino elevada de tono. Claro, porque no esperaban que alguien desde la orilla les preguntase si traían algo para comer, cuando ellos sabían de que la frustración los había anegado. ¿Saben? Ellos le respondieron al Señor de mala manera. ¿Por qué? La indisciplina conlleva al desconocimiento, aún del timbre de la voz del Señor. Ellos conocían el timbre de la voz del Señor. Vivían con Él, caminaban con Él, iban, venían y hacían su vida con el Señor. Así que ellos conocían el timbre de la voz del Señor. Sin embargo, en ese momento, cuando las cosas no andaban bien, aún ni siquiera conocieron el timbre de la voz del Señor y le respondieron maleducadamente, groseramente, tajantemente: ¡no! Como decimos nosotros, pareciese que nos están cargando todavía. Sin duda de que estos muchachos, sí, caramba, estos muchachos sí que estaban mal. Sí que estaban mal. Pero ante esa respuesta que descortés y hasta yo diría de falta de consideración, porque no sabían que el que les había preguntado era el mismísimo Señor. Entonces el Señor no se inmuta ante la descortesía de la respuesta que ordinariamente le brindaron. Entonces el Señor les dice: echen la red a la derecha y hallaréis. Venían de estar en alta mar, de estar trabajando toda la noche. Estaban llegando a un lugar ya de poca profundidad, a un lugar donde jamás a ellos se les hubiese ocurrido pescar, porque ahí no estaban los cardúmenes. Pero ese que estaba en la orilla los direccionó y les dijo: echen la red a la derecha y hallaréis. Se habrán mirado entre ellos y seguramente, como estaban indisciplinados, torciditos, estaban enojaditos, estaban hambrientos, con frío, con bronca, dijeron: lo único que nos falta ahora, que se estén burlando de nosotros. A ver, vamos a echarla. Seguramente que algún indisciplinado de esos agarró la red y ni siquiera la abrieron. La agarraron y ¡pum!, la tiraron, la arrojaron contra el espejo del mar. Seguramente que socarronamente le habrán dicho a ese que estaba ahí en la playa: ¡ya la echamos! Me imagino estar en la piel y en los zapatos del Señor, verlos comportarse de esa manera para con Él. Pero el Señor discernía que no se habían dado cuenta de que era Él el que estaba interviniendo. Entonces, seguramente que Pedro, enojado, le habrá dicho al que arrojó la red: ¿por qué hiciste eso? Haceme el favor, levantá la red. Y se pusieron a levantar la red. Y la red parecía, no, habrá dicho Pedro, lo que nos faltaba. Si aquí no hay profundidad, seguramente que se enganchó la red en algún tronco del agua que está ahí sepultado. Ahora vas a bajar y vas a desenganchar la red.
hagamos fuerzas a ver si podemos traer la red con el árbol y todo el tronco que está enganchado. Y levantaron 30 centímetros y volvieron a hacer fuerza y levantaron otros 30 y volvieron a hacer fuerza y levantaron 50 y ya creyendo que todo estaba arriba volvieron a hacer el último envío, el último esfuerzo y levantaron la red, la tiraron sobre cubierta y no podían creer lo que habían visto. No había sido el tronco de un árbol el que estaba enganchado. La red estaba llena de grandes peces. Se quedaron estupefactos, boquiabiertos, sin poder de reacción. Se habrán empezado a reír no de gozo, sino de los nervios. No podían creerlo. Habrán dicho, se habrán abrazado ahí, habrán saltado arriba de la barca y se empezaron a desesperar para agarrar grandes peces. ¿Saben? Esas cosas son las que suceden cuando interviene el Señor. Sin ningún lugar a dudas que la historia es otra. Es que el presente, cuando el Señor extiende su mano, lo cambia por un futuro aventuroso. Las tinieblas son invadidas por la luz del Señor. Fíjense, simplemente la bendición direccionada por la voz del Señor estaba ahí, a la derecha, cerquita de ellos. Ni siquiera tendrían que haber viajado toda la noche, haber bogado mar adentro. Ahí a la derecha, cerquita de ellos, cerquita de usted. Cuando interviene el Señor, ahí está la bendición. ¡Qué maravilloso! Simplemente la bendición estaba a la derecha. Sencillito, sin excentricidades. Amado y amada, la bendición de Dios está frente a usted, a su derecha. Oiga, que no le pase como le pasó a los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que cuando llegaron a tierra, mire lo que dice el versículo 10 y 11. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. 153, no pescaditos, no sardinitas, no, de grandes peces. No me dice la Biblia cuánto pesaba cada pez, pero seguramente, y no quiero ser pescador porque los pescadores tienen fama de mentirosos, dicen que pescaron un enorme pez, un tiburón, y había sido apenas un bagre. Pero bueno, así dicen que son los pescadores. Y yo no quiero parecerme a ellos, a ese cuento, pero de grandes peces, seguramente que cada pescado ya había dejado de ser pez, porque ya estaba en la barca. Ya eran pescados, peces pescados. Los pescaron, los agarraron. Y yo calculo que 7, 8 kilos cada pescadito. ¡Wow! 153. Multiplique 153 por 7, 8. Por eso dice la Biblia que a pesar de que eran tantos y tan pesada, la barca no se hundía. Nuevamente el Señor realizando otro milagro.
Así es la bendición del Señor. Cuando nos encaminamos en su propósito, en su voluntad. Cuando le damos lugar al Señor para que Él intervenga. Les dije el domingo próximo pasado, citándoles un pasaje maravilloso que en mí se ha hecho carne. Reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Yo te bendeciré, te colmaré, te saciaré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nunca solo, siempre de la mano del Señor, siempre teniéndolo en cuenta, siempre invitándolo que Él participe en todos y en cada uno de tus actos, de tus acciones, de tus cometidos, de lo que te has propuesto. Consúltalo con el Señor, consúltalo, no te ha de faltar la respuesta. Así que ahí estaban ellos, habían llegado, habían contado los peces, y yo creo, como decimos comúnmente hablando, todos tenían cola de paja. Claro, se dieron cuenta, les cayó la ficha. Sí, claro, ahí estaban sin dormir, con hambre, cansados, con frío, en silencio, como les dije. Tenían cola de paja. Sí, tenían miedo que se las queme. Sí, y además estaba el Señor y los 153 peces como testigos. ¡Qué lección! ¡Qué gran lección! ¿Comprende por qué al principio dije 3 veces ¡qué error? Ahora estoy diciéndoles qué lección que les daba el Señor. Tal vez en ese momento recordaron las palabras del Señor cuando Él les enseñó diciendo: sin mí, nada podéis hacer. Y nada, es lo absoluto. Sí, habían olvidado lo que nunca jamás debían haberlo hecho. Olvidaron la persona del Señor. Por eso entre ellos Pedro dijo: voy. Y los subsecuentes le dijeron: vamos. Voy y vamos. ¿A dónde? A la nada, al vacío. Así que yo creo que ahí estaban los discípulos sumidos en sus pensamientos, mirando las brasas, el pescado que estaba allí sobre la parrilla y el pan que el Señor les había preparado para alimentarlos. Estaban en silencio, creo que sentían vergüenza de haber hecho lo que hicieron. Entonces el Señor es el que rompe el hielo. Su suficiencia los alimenta. Oiga lo que estoy diciéndoles. La suficiencia del Señor. Tenemos que entender que por más idóneos que creamos ser, por más capaces, por más hábiles, por más inteligentes, por más avesados, por más conocedores que seamos, la suficiencia es del Señor. La suficiencia no nos pertenece. Somos insuficientes en nuestros dichos, en nuestros hechos. Qué lindo es dar lugar para que nuestras insuficiencias, la suficiencia del Señor, cambie nuestra realidad. El Señor supo pasar por alto que lo hayan ignorado. Claro, porque el Señor, si hubiese sido otro tipo de persona, otro tipo de Dios, se hubiese molestado, se hubiese disgustado, les hubiese dicho: bueno, joróbense, así aprenden para la próxima vez. Así que el Señor supo disimular que lo hayan ignorado, que lo hayan olvidado, dejado de lado. Hoy, del mismo modo, el Señor quiere obrar para contigo.
Seguramente que, como decimos comúnmente hablando, muchas veces te cortaste solo y los resultados fueron nefastos. Y a veces tenemos esa cola de paja porque no sabemos cuál podría llegar a ser la reacción del Señor. La misma reacción para contigo que la que tuvo para con ellos. El Señor no se sintió molesto ni indignado. En su madurez, en su grandeza, en su sensatez, en su sabiduría, en su amor, en su gracia, en su misericordia, lo pasó por alto. No le dio importancia a algo que realmente era significativo. Es como un saber volver a empezar. Es como una nueva oportunidad que el Señor les dio a sus discípulos de volver a empezar ya cargados con la experiencia para que nunca más cometan el mismo error. Fueron bendecidos, porque ese es el deseo del Señor, bendecirlos, sostenerlos, acompañarlos. Sí, el Señor claramente así nos lo ha dicho en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. El Señor podría haber pegado la media vuelta ahí y haberlos dejado solos. Sin embargo, les llenó la barca de grandes peces. No solo eso, sino que ella misma había pescado uno grande, lindo, para alimentarlos a todos. ¿Qué habrá sido ese asadito del Señor? ¿Cómo me hubiese gustado participar? Algún día participaremos de algunos peces que pescaremos, como vimos hace un tiempo atrás, en el río limpio de agua de vida, en el cual hubimos visto que esas aguas estaban llenas de grandes y de hermosos peces. Tal vez el día que arribemos, el Señor también nos esté esperando con un pescado en la parrilla, con un buen y rico pan, y ¿por qué no?, con un buen vino para degustar ese sabroso asadito. El Señor los bendijo, y de la misma manera, como en Él no hay mudanza ni sombra de variación, más allá de tus errores, de tus flaquezas, de tus debilidades, más allá de todo lo que hayas cometido, el Señor pasa por alto. Y en la disposición de su corazón solo está el querer tenderte una mano, la mano de un amigo que nos acompañará, que te acompañará todos los días que vivas sobre la faz de la tierra. La mano del Señor. Oh sí, la mano del Señor. Esa mano es lo suficientemente fuerte y segura para que puedas confiar en ella. No hay como la mano del Señor. No hay como el corazón del Señor. No hay como la persona del Señor. Y para terminar, sin ningún lugar a dudas, quiero decirles que solo el Señor es el Señor. Amén. Solo el Señor es el Señor. Y Él es el único capaz de llevar adelante lo que Él puede hacer para bendecirnos, para sostenernos, para acompañarnos, para sacarnos adelante. Por eso dice el Señor: no te dejaré ni te desampararé. He aquí estaré contigo todos los días que vivas sobre la faz de la tierra. Gloria sea al Cordero de Dios por su compañía inestimable e inapreciable por su grandeza. Solo el Señor es grande entre los grandes. Y amados hermanos,
Ahora quiero invitarlos para que juntos participemos de la Santa Comunión, para lo cual vamos a entonar el himno de Santa Comunión. Ustedes también en sus hogares, mis amados, pónganse de pie como si estuviéramos en el templo, porque somos la iglesia. Sí, la iglesia puede estar en el templo o puede estar en los hogares. Es la iglesia del Señor, o en el campo o en la ciudad. Es la iglesia, somos la iglesia. Y vamos a entonar el himno de Santa Comunión. En el Monte Calvario estaba una cruz. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo al Señor que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. No, yo siempre amaré al Señor, a Jesús, el Cordero de Dios. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a cenar, esperaos
los unos a los otros. Lectura de la Santísima Palabra de Dios. Participaremos de la Santa Comunión con el Señor. Mis amados, vosotros en vuestros hogares tomaréis el pan ácimo, así como yo en mis manos, y juntos lo presentaremos al Señor. Y he hablado en singular, lo presentaremos, porque así como uno es el Señor, uno es su cuerpo, uno es el pan, porque una es este acto de fe. Eterno Dios y Padre Celestial, elevo a tu santísima presencia este pan ácimo, implorando que tu bendición sea derramada sobre él, para que al participar de este pan consagrado, sepamos ciertamente, por medio de nuestra santísima fe, aquella que una vez fue dada a los santos, que del cuerpo de Cristo, el cual fue herido y quebrantado en la cruz, estamos participando, por cuya herida nuestras enfermedades fueron curadas. Lo agradecemos, oh Santo Padre Dios, por Jesucristo, nuestro sanador. Amén. Y tomaremos el pan en nuestras manos, y habiendo dado gracias, lo partió. Partamos el pan en nuestros hogares. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Padre será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Son palabras del Señor. Y así, mis amados,
en un marco de humildad y de sencillez cristiana, juntos, en todos nuestros hogares, participaremos del cuerpo del Señor. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma gracia. Pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Y así, Señor, después de haber cenado, tomaste el cáliz que contenía el jugo de la vid, y habiéndolo bendecido, lo diste a beber a tus discípulos, y les manifestaste que ello significaba tu sangre del nuevo pacto, que iba a ser derramada en la cruz del Calvario para remisión de los pecados de toda la humanidad. Es por ello que así también nosotros en esta hora, al haber cenado de ti, elevo a tu santísima presencia esta copa, implorando que tu bendición sea derramada sobre ella, para que, al beber de esta copa consagrada, sepamos ciertamente, por medio de nuestra santísima fe, que de aquella preciosísima y virtuosísima sangre, la cual derramaste en la cruz, estamos bebiendo, mediante la cual todos nuestros pecados fueron perdonados. Y así, mis amados, participaremos de la copa de comunión con el Señor, como lo hemos hecho con el pan, en un marco de sencillez y de humildad. Participemos de la copa del Señor. Oh, yo siempre amaré al Señor. A Jesús, el Cordero de Dios. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y así, Señor, con profundo recogimiento, hubimos vuelto a celebrar lo que Dios el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos enseñó diciendo: la comunión con el Señor. No podemos en esta hora sino alzar a ti nuestra voz en una acción de humilde agradecimiento por este bien tan sin igual, donde nos has vuelto a permitir el poder sentarnos a la santa mesa de Dios. Lo agradecemos, oh Santo Padre Dios, por Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Que el amor de Dios,
la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean en todos y en cada uno de nosotros, por siempre jamás. Amén. Imparto a la iglesia la santísima bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis, mis amados, en el seno de vuestros hogares, saludaros con la santa paz del Señor. El próximo domingo, Dios mediante, a las 19 horas, por este mismo canal, Santa Iglesia del Señor, estaremos una vez más reunidos en su presencia para escuchar la palabra del Señor. Tengan una hermosa semana. La paz y la bendición del Señor hoy fueron alimentados por la mano del Señor. Amén. Oh, yo siempre Amaré al Señor.